Al final del día de trabajo, Andrés apagó la computadora, guardó los papeles en el cajón del escritorio y verificó si no se había olvidado el teléfono. Cerró la oficina con llave y se apresuró a su cita con Lidita, del departamento de diseño. Hacía tiempo que se observaban mutuamente. Un mes atrás, Andrés había reunido valor y la había invitado a un café durante la hora del almuerzo. Después vinieron la cena, el cine y los paseos por el malecón hasta la medianoche. Finalmente, acordaron pasar juntos las vacaciones en el sur. Los boletos de avión estaban comprados, el hotel reservado, solo faltaba hacer las maletas. El corazón de Andrés se llenaba de emoción al pensar en el cálido mar, el sol radiante y Lidita en bikini a su lado. Andrés decidió no esperar el ascensor, que estaba temporalmente fuera de servicio, y comenzó a bajar las escaleras saltando de 3 en 3. De repente, su pie se torció, y escuchó un crujido, como si se rompiera una rama seca. Andrés gritó de dolor mientras caía en el rellano de la escalera. Pasó un mes y medio cojeando por el apartamento con muletas. Lidita se fue sola al sur, ofendida, y no vino a consolarlo. Cuando le quitaron el yeso, Andrés comenzó a salir a la calle con un bastón, rengueando. Vivía cerca del monasterio de Novodevichy. El clima a finales de julio era caluroso y seco, pero los árboles junto al estanque le proporcionaban sombra y frescura. Le gustaba sentarse en el banco y contemplar el reflejo de las cúpulas doradas, los árboles y las nubes en la superficie espejada del agua. Andrés notó una enorme nube oscura que se cernía sobre la ciudad. Espero tener tiempo para pasear antes de que comience a llover, pensó. Por eso me duele la pierna, reacciona al cambio de clima. Miraba a su alrededor en busca de un banco libre. Debo descansar la pierna, si no, no llegaré a casa, pensaba. ¿No te molesto?, le preguntó a un hombre que estaba sentado bajo el banco. El hombre levantó la cabeza, y a Andrés le sorprendieron sus ojos jóvenes. ¿Te quitaron el yeso recientemente? ¿Vives por aquí también?, continuó la conversación Andrés. Vivía aquí hace mucho. Cuando estaba en el ejército, mis padres cambiaron de apartamento y se fueron de esta zona. Algo me atrae hacia este lugar, no puedo hacer nada al respecto. Miro el monasterio, el estanque, y de nuevo tengo 18 años. Y una vieja historia revive ante mí. Me has intrigado. ¿No te gustaría contarla? Andrés extendió la pierna herida y se recostó en el respaldo del banco, listo para escuchar. Te la contaré. ¿Cómo te llamas, joven? Andrés. Mucho gusto, yo soy Iván. Sin patronímico, si no me siento viejo. ¿Alguna vez has amado de verdad? Sí, estaba a punto de decir Andrés, pero de repente dudó. Se había enamorado, había sentido atracción, pero cuando conocía a una nueva y hermosa chica, rompía sin remordimiento con la anterior. Se había enamorado, pero no había amado de verdad. Tienes razón, el verdadero amor solo ocurre una vez en la vida, y no tiene nada que ver con el sexo. Iván miró el reflejo del monasterio en el estanque, luego al cielo, y comenzó a contar. En ese entonces, acababa de terminar la escuela. Estaba tan harto de estudiar que mis padres no pudieron convencerme de continuar con los estudios. Me esperaba el ejército en un futuro cercano, así que disfrutaba de mi libertad, paseaba. En la juventud, parece que tienes todo el tiempo del mundo por delante, y no te preocupa perderlo. En nuestro edificio, frente a nosotros, se mudó una chica joven. Yo vivía en el 4º piso, y ella en el 3º. Día tras día la observaba. Cómo colgaba la ropa, cómo leía un libro, cómo se apoyaba en la barandilla y soñaba, cómo caminaba por el patio. Nada especial, pero algo en ella me atraía como un imán. Sobre todo, me encantaba cuando se recogía el cabello, pero siempre se soltaba un mechón que caía sobre su rostro, y ella lo acomodaba detrás de la oreja con la mano. Iván suspiró. Cuando salía al balcón tratando de llamar su atención, ella se daba la vuelta enseguida. Cuando salía de casa, me quedaba sentado durante horas observando el patio. Las abuelas paseando con sus nietos me miraban con sospecha.
Y cuando ella finalmente salía del edificio, no me atrevía a acercarme, simplemente la seguía a distancia. Ella se dio cuenta rápidamente, se detuvo, y nos conocimos. ¿Y qué pasó después? Andrés, ansioso, se olvidó del dolor en su pierna. Después, Iván hizo una pausa. Dejé de dormir, no podía respirar sin ella. Me paraba junto a la ventana, esperando verla. Y cuando salía al balcón, le saludaba con la mano. A veces gritábamos uno al otro desde los balcones. Una vez estuve en su casa. Qué placer inhalar el aire que ella respiraba. Tocaba con reverencia el picaporte o el lugar en la mesa que acababa de tocar su mano. Me encantaba observarla mientras hacía algo, siempre de manera tranquila, concentrada, como si en ese momento no hubiera nada más importante para ella que planchar la ropa o lavar los platos. Se ponía de puntillas, se estiraba cuando colocaba un plato limpio en el escurreplatos. Yo me quedaba paralizado, ahogándome de amor y ternura. Si me tocaba por accidente, una ola de escalofríos recorría mi cuerpo, y la piel en ese lugar se volvía sensible, como después de una quemadura. Ni siquiera pensaba en nada indecente, sentía una profunda admiración por ella. He tenido otras mujeres, pero ninguna ha despertado en mí esos sentimientos. ¿Y no funcionó con ella?, preguntó rápidamente Andrés. Ella vino aquí para estudiar en el instituto pedagógico, vivía con su tía por parte de su madre, y luego se mudó a una residencia estudiantil. Nos veíamos poco, pensaba en ella a cada momento, no encontraba paz. A mi padre le cansó mi sufrimiento amoroso, así que me consiguió un trabajo de mensajero en su empresa. Creo que me salvó de la locura con eso. Justo antes de irme, caminábamos por aquí, junto al estanque. Era otoño, hacía frío y viento. Yo calentaba sus dedos con mi aliento y trataba de memorizar cada momento, cada rasgo de su rostro. Iván suspiró. Qué lástima que no llegué a escuchar el final de tu historia, dijo Andrés, levantándose y apoyándose en su bastón. Va a llover pronto. Iván también notó la nube, y para confirmar sus palabras, algunas gotas pesadas cayeron sobre la superficie lisa del estanque. Pequeñas ondas se extendieron por el agua. ¿Qué pasó después? Andrés tenía prisa por conocer el final de la historia. No pasó nada, nunca la volví a ver, Iván respondió de manera distante. Mi coche está cerca, ofreció Andrés, mirando el cielo cada vez más oscuro. Te puedo llevar a casa. ¿Por qué no le escribiste cartas? Se escuchó el tono de decepción en la voz de Andrés. Le escribí todos los días, pero nunca me respondió. Iván guardó silencio por un momento. Ya casi habían llegado al coche cuando la lluvia los alcanzó. Cuando entraron al patio, el rostro de Iván cambió. ¿En qué edificio vives? Su voz temblaba. A través de los torrentes de agua que corrían por las ventanas, los edificios parecían borrosos. Andrés señaló un edificio de 5 pisos a la izquierda. Ahí está mi balcón, en el tercer piso, a la derecha del Serval. ¿Lo ves? ¿Vives aquí desde hace mucho? Desde que nací, con mi mamá, respondió Andrés, mirando de reojo a Iván, adivinando la razón de sus preguntas. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó Iván con voz entrecortada, apenas audible, mirando el balcón. Elena, respondió Andrés sin haber terminado de entender lo que Iván quería averiguar. ¿Y tú? Andrés no pudo terminar la frase porque Iván de repente se llevó la mano al pecho, pálido como la cal. ¿Te sientes mal? ¿Llamo a una ambulancia? Andrés buscó su teléfono en el bolsillo, pero Iván inhaló profundamente, luego exhaló con ruido y negó con la cabeza. No es necesario. Creo que ya entendí. Esa chica era mi madre. ¿Es ella a quien has recordado todos estos años? No lo sé, pero estas coincidencias no ocurren por casualidad. Iván se frotaba la frente, como si intentara recordar o entender algo. Vamos a esperar a que llegue a casa. Te invito a tomar un té. Debes asegurarte de que realmente es ella. Han pasado tantos años. Iván negó con la cabeza enérgicamente. Mi padre no está. Se separaron poco después de que yo naciera. Ella nunca volvió a casarse. De alguna manera, Andrés comprendió qué pregunta Iván no se atrevía a hacer.
Vamos, anímate. Debes reunirte con la mujer que has recordado durante tantos años, le animó Andrés. ¿Por qué no la buscaste después de terminar tu servicio militar? Le preguntó Andrés. La busqué, asintió Iván señalando la dirección de la casa. Fui a verla. Su tía me dijo que se había casado. Entendí que no tenía derecho a entrometerme en una familia ajena. Iván bajó la cabeza, agotado. Andrés logró convencerlo de subir al apartamento. Lo primero que hizo Iván al entrar fue mirar a su alrededor, como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Andrés no lo molestó. Puso a hervir agua, sirvió el té en las tazas. Bebían té en silencio, cuando el sonido de una llave girando en la cerradura rompió el silencio. Mamá ha llegado, dijo Andrés en voz baja. Elena entró en el pasillo, saludó y sonrió, sin entender quién era el hombre sentado a la mesa con su hijo. Andrés se levantó. Mamá, este es Iván, comenzó a decir, pero se detuvo al ver que Iván se levantó bruscamente de la silla y se quedó inmóvil, mirando a Elena. Ella también se detuvo, cargada con bolsas, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Eres tú, Iván? La voz de Elena tembló. El silencio en la habitación era sofocante, y Andrés comprendió que ellos dos tenían mucho de qué hablar. Se sintió como un intruso. Bueno, creo que es hora de irme. Andrés se puso la chaqueta y se acercó a la puerta. Mamá, saldré un rato, hablen. Andrés, ¿a dónde vas? Elena reaccionó. Saldré a tomar aire. No te preocupes, ya que soy el tercero en discordia, mejor que habléis a solas, sonrió y salió. La lluvia casi había cesado, solo unas gotas seguían cayendo suavemente sobre las hojas. Andrés miró hacia atrás y vio que Elena e Iván seguían allí, mirándose el uno al otro, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento que finalmente les permitió reencontrarse.